podcast número 347. Tener el hábito de un devocional, de leer la Biblia, de conectarte con Dios, de orar con Él en las mañanas, pues te ayuda a conocer las condiciones con las cuales hay que vivir la vida. Por estos días allí en joseordóñezcristiano.com estoy poniendo todos los días, 6 de la mañana, un devocional, recomendándole a la gente que antes de salir de su casa se tome un tiempo, hable con Dios y que le pida al Señor que le enseñe a vivir la vida. Eso tienen de bueno los devocionales. A ver, en este podcast hablaremos de esos beneficios de aprender a vivir la vida. A ver, te cuento de algunas de esas condiciones que más nos pueden ayudar. Ese devocional en muchas oportunidades nos enseña a conocer las consecuencias del pecado. Siempre, antes de pecar, en la mayoría de oportunidades estamos conscientes. La verdad, son muy pocos los pecados que cometemos inconscientemente. Igual, así nos hacemos culpables. Por eso hay que hacer una oración como la que hacía David. Señor, líbrame de los pecados, inclusive de los que me son ocultos. Pero en la generalidad siempre estamos conscientes de que vamos a pecar. Y no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa. Siempre que voy a pecar, consciente de lo que voy a hacer, el Espíritu Santo me advierte. Esa es la primera ayuda. Y la segunda es saber lo que nos pasará si cedemos ante ese pecado. Lees Biblia y te das cuenta que hay pecados que producen pobreza. Otros pecados producen enfermedad. Otros, poca prosperidad. Bueno, los cristianos no creemos ni en la buena ni en la mala suerte. Pero sí creemos que una serie de pequeños y grandes accidentes son consecuencias de lo que hemos decidido, del pecado que, consciente que vamos a cometer, decidimos hacerlo, ceder ante él. Como cuando un esposo trata mal a una mujer, ¿lo recuerdan? Uno de los pasajes que más me gusta hablarle a los hombres, Malaquías 2 del 13 al 16. Dios les dice, todo hombre que trate mal a su mujer no prospera. ¿Te das cuenta? Pecados que nos quitan la prosperidad y nos traen la pobreza. ¿Y qué me dices? Cuando Dios nos advierte que nos va a ir mal según la manera como tratemos a nuestros padres. O sea, si los deshonramos, nos va mal. Hijos, honren a sus padres para que les vaya bien. O si, por ejemplo, yo engaño a alguien, como yo leo Biblia y hago mi devocional, a veces en la mañana el Señor me recuerda, no engañes a nadie, José, porque si engañas a alguien, tú serás engañado. Y ahí mismo viene a mi memoria 2 de Timoteo 3:13. En cuanto a los perversos y embaucadores, irán de mal en peor, engañando a los demás, pero siendo ellos los engañados. Un engañador siempre encuentra otro engañador más hábil. ¿Para qué? Para ser engañado. Pero bueno, luego que pecamos, y eso es malo, pecar es malo, lo bueno es saber qué hay que hacer para recibir perdón. Importante, conocer que pagaremos las consecuencias de nuestro pecado. Como dice en Números 14:18, el Señor es lento para la ira y grande en amor, perdona la maldad y la rebeldía, pero no tendrá por inocente al culpable. O sea, yo sé que Dios me va a perdonar, pero pagaré las consecuencias de mi pecado. Ahora, si hemos pecado, abogado tenemos. ¿Recuerdas lo que dice Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 1? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Te das cuenta? Tener un tiempo con Dios en las mañanas es importante porque uno sabe todo lo que habrá de pasar, con sus consecuencias, con las bendiciones, qué hacer cuando estamos lejos de Dios y nos acercamos y pedimos perdón.
¿Y qué hacemos con el hermano que hemos ofendido con nuestro pecado? Cuando ofendemos a la esposa, al esposo, a los hijos, Dios nos manda a restituir. Mira el orden. Arrepentirse, ¿ok? Estar realmente dolidos por lo que hicimos. Segundo, pedir perdón. O sea, aprender a ser sinceros a la hora de pedir perdón. Y esto es algo en lo que uno se tiene que ejercitar, para que cada vez le quede más fácil decir, lo siento, ¿me perdonas? Eso estuvo mal. Pero quiero terminar el podcast del día de hoy con Mateo capítulo número 3, versículo número 8. Mira lo que dice el Señor Jesús. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. O sea, hay un momento donde las palabras ya no tienen valor. A veces las hemos dicho tantas veces que ya no causan el mismo efecto. Parecen como el eco de una mentira. Y a mí, ese versículo de Mateo 3:8 me ayudó mucho a restituir mi hogar. Me ayuda mucho cuando necesito que alguien entienda que estoy arrepentido por lo que hice. Y entonces entiendo que tengo que producir frutos que demuestren arrepentimiento. O sea, no basta con pedir perdón. Todas las acciones tienen que mostrar que nos dolió haberle fallado a Dios y haberle fallado al prójimo. Podcast número 347. Recuerda que nos estamos preparando con Jasmith para nuestro curso acerca de la infidelidad. Todo lo referente a este mal que destruye las familias y la sociedad. Ve ahora mismo a joseordóñezcristiano.com y allí encuentras toda la información de cómo tomar el curso que será publicado el próximo 4 de diciembre. Por ahora, te deseo que tengas lindo día. Que Dios te bendiga siempre y que además no se te olvide lo importante que es pasar en las mañanas un tiempo con Dios. Que Dios te bendiga.